Bienvenidos mis amigos una vez más a esta serie de resúmenes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya es el cuarto resumen. En el resumen anterior hemos tratado de cómo los primeros cristianos fueron perseguidos, maltratados hasta su muerte a causa de sus creencias. Pero también vimos que Satanás no tuvo éxito de esa manera de destruir el Evangelio por completo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Plantar su bandera dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una unión entre el paganismo y el cristianismo. Ese fue el tremendo engaño que pudo haber hecho Satanás, ya que muchos cristianos aceptaron esa nueva forma que se estaba introduciendo en la iglesia cristiana, se conformaron con, con aceptar la verdad solo a medias, porque eso fue lo que pasó al unirse el paganismo con el cristianismo, solo aceptaron la verdad parcialmente, pero también hubieron muchos cristianos que no aceptaron esa forma de culto y se alejaron. En este nuevo resumen de- del libro El conflicto de los siglos vamos a hablar sobre el capítulo 3 que lleva como título Una era de tinieblas espirituales. Y dice, de un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. De un modo imperceptible, esas costumbres penetraron en la iglesia cristiana. La conversión nominal de Constantino fue un emperador que a principios del siglo IV se convirtió, se dice que se convirtió al cristianismo, y esa conversión causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una forma de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Ese gigantesco sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Si lo vemos en la historia de la tentación en el Nuevo Testamento, de cómo Satanás le presentó a Cristo para tentarlo, para, para ofrecerle muchos honores mundanales, pero a cambio de que Cristo lo adorase a él. Pero al presentar esas mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene mayor éxito. ¿Por qué obtiene mayor éxito? Porque sabemos en la historia de la tentación de Satanás que le hizo a Cristo, Cristo lo rechazó, le dijo que escrito está. O sea, en la palabra de Dios está que solo debemos adorar a Dios. Entonces Satanás lo dejó, pero dice que esas mismas tentaciones se las presentó a los hombres y Satanás obtuvo mayor éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanales, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, fue inducida a rendir pleitesía al representante de Satanás, el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia universal de Cristo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la deidad. Se lo ha titulado Señor Dios el Papa y se lo ha declarado infalible. Exige el homenaje de todos los hombres, la misma pretensión que sostuvo Satanás en el desierto de la tentación. La sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma. Pero los que temen y reverencian a Dios resisten a esa pretensión.
así como Cristo resistió las incitaciones del astuto enemigo y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Solo por medio de la usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Bien sabía Satanás que las Santas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió a los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía: escrito está. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que los hombres ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir las verdades escritas, las santas escrituras. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Así fue como el Papa vino a ser reconocido universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, o sea, una vez suprimida la Biblia, que era lo que iba a mostrar el error a los hombres, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría cambiar los tiempos y la ley, y no tardó en iniciar esa obra, para dar a los convertidos del paganismo un sustituto para la adoración de los ídolos y así promover la aceptación nominal del cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. Para completar su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y dividir en dos el 10º mandamiento para conservar la cantidad. Es que además de haber quitado la Biblia a los hombres, a las personas, también cambió la ley de Dios, borró el segundo mandamiento, lo borró, que el segundo mandamiento prohíbe la adoración de imágenes. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Lo quitó. ¿Por qué? Para poder darle vida a los nuevos cultos que se estaban añadiendo a la iglesia, que era culto a imágenes, a ídolos. Satanás también atentó contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para exaltar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Ese cambio no se hizo abiertamente al principio. En los primeros siglos, el sábado verdadero había sido guardado por todos los cristianos, pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera, para llamar la atención para llamar la atención de la gente hacia el domingo. Fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Pero el archiengañador no había completado su obra. De vez en cuando se convocaban grandes concilios en los cuales se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción.
Así fue como finalmente la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto distinto de todos los dioses falsos. Los protestantes ahora alegan que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el sábado cristiano, pero les falta la evidencia de las Escrituras. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Escrituras no ratifican? En el siglo VI el papado llegó a establecerse firmemente. El obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dado lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal, predichan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los cristianos fueron obligados a elegir entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales o pasar el resto de la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces vemos que finalmente el papado, el papado triunfó y cuando eso comenzaron 1260 años de oscuridad, donde muchísimos cristianos fueron perseguidos por no aceptar esas nuevas creencias y ceremonias, esos nuevos cultos este, que había, que había decretado el Papa. Entonces vemos cómo ese engaño de Satanás fue surgiendo y surgió en esos tiempos de oscuridad. El resumen lo dejo hasta hoy, pero el capítulo no ha terminado, lo continuaré en un próximo resumen, así que no te lo puedes perder. Estén atentos. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte.